Quería evaluar un poquito más el ejemplo que tengo sobre los sueños, sobre mi hipótesis o mi tesis es que todos estamos conscientes o todos creemos en los sueños y aún así es prácticamente imposible probar empíricamente que los sueños existen. Así que quería que alguien me dijera su opinión sobre este ejemplo que tengo y le pregunté a Jonathan Benzaquén, que ya verán por ustedes mismos lo profundo y todo el conocimiento que tiene. Así que bueno, les dejo lo que Jonathan piensa sobre este ejemplo mío de los sueños. Quería ver qué opinas tú de este ejemplo. Obviamente mi tema es tratar de argumentar a favor de un creador y para ello no veo necesario que sean pruebas empíricas. Ahora, hasta mi conocimiento, la ciencia o esta fue mi información, sí es necesario pruebas empíricas. O sea, este es el ejemplo que tengo. A ver, ¿cuál es tu take on este ejemplo? ¿Cómo sabemos que los sueños existen? Porque vamos a suponer que una persona alega que los sueños no existen. Es mentira. Él no sueña. Ahora, una persona, digamos yo, le quiero demostrar o convencer de que los sueños existen. Yo tengo la total certeza de que los sueños existen. Es más, diría que es verdad absoluta. Sería mi... Pero él me dice, bueno, ok, soy abierto, convénceme. ¿Cómo yo puedo argumentar o convencerlo de que los sueños existen y que, esa es la pregunta, ¿cómo puedo argumentar que los sueños existen? ¿Tú me estás preguntando a mí o quieres darme tu respuesta? O sea, mi propia respuesta es que no hay manera, o sea, puedo decir, bueno, muchísimas personas, por decir millones de personas lo sueñan es un testimonio, pero él me puede decir, bueno, millones de personas atestiguan que Dios existe, son testimonios, o mismo Matan Torah, 3 millones de personas atestiguan, entonces el testimonio es algo empírico, yo diría que no, o sea, es empírico que la persona testimonea, o sea, la persona habla, lo dice, eso pasa, pero no sé si es una prueba empírica un testimonio. Eh, y dos, lo que alguien me trató de responder, de que bueno, podemos ver los neurólogos, o no sé cuál es la palabra, puedes ver el proceso que está pasando. Entonces, bueno, sí puede ser que el cerebro esté en su proceso, pero ¿quién dice que eso son imágenes y que soñó con castillos o que soñó? Entonces, otra vez, no son pruebas empíricas de que la gente sueña. Ujú. Entonces, no le puedo demostrar a mi supuesto amigo que los sueños existen empíricamente. Aún así, yo diría que es 100% verdad de que la gente sueña o que yo sueño. Entonces, ¿por qué esto no es igual con Dios? Es termina siendo la pregunta. O sea, ¿por qué para demostrarte que Dios existe necesito pruebas empíricas, pero para demostrarte que los sueños existen necesito pruebas? O en otras palabras, existen cosas, bueno, es una palabra que tiene se llama difícil, pero hay cosas que no se pueden demostrar empíricamente. A eso quiero llegar. Hay cosas como los sueños que no se pueden demostrar empíricamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué piensas de este tema? ¿Cuál es la falla? ¿Es verdad? Ok, o sea, léete, te voy a pedir que te leas o sea, ¿qué pasa? La palabra empírica hoy en día se utiliza de cierta forma, pero la palabra empírica significa algo no exactamente como se utiliza hoy en día. Eh, Te voy a pedir que te leas William James, porque este filósofo te va a gustar mucho. Él es un filósofo religioso, actually, en el siglo XIX, americano, actually, es el padre del pragmatismo. Y William James tiene
¿cómo se llama? Un libro que se llama, ya te voy a decir cómo se llama el libro, espérate, un momento. Se llama The Will to Believe. The Will to Believe. Probablemente lo consigas en internet free. No estoy seguro si lo va a conseguir, pero lo puedes conseguir free. Es una serie de charlas donde él justamente se enfrenta a justamente lo que tú te estás enfrentando ahora. Tú estás llegando al argumento desde la perspectiva con que él se estaba enfrentando al mundo académico de su época. Él es una persona fascinante porque no es simplemente un filósofo, él es una persona que fue entrenada como médico, o sea, que conocía muy bien la medicina y la ciencia, los métodos de la ciencia, una persona que al mismo tiempo era psicólogo y al mismo tiempo, psicólogo no activo, clínico, sino estudió psicología y al mismo tiempo era filósofo. Entonces, un polímata, puedes decir que era un experto en múltiples áreas del conocimiento. Léetelo porque te va a ayudar mucho a entender el concepto de empiricismo. Aquí te voy a dar una pequeña reflexión al respecto. ¿Qué significa algo empírico? Nosotros asumimos que si algo es empírico, entonces existe out there. Sin embargo, y eso es parte de la premisa científica. Sin embargo, esa premisa científica de por sí viene acompañada con una derivación inductiva que no está warranted, que es la siguiente. Yo no te puedo decir, como yo experimento, por lo tanto, hay un mundo físico. Desde el punto de vista científico a esa conclusión. Quiere decir, desde el punto de vista puramente filosófico, si tú dices que tú eres un empiricista, lo único que tú puedes afirmar es la irreducibilidad de tu experiencia. O sea, tú no puedes reducir tu experiencia y decir no hubo experiencia. O sea, si yo estoy experimentando algo, yo no puedo decir no hubo experiencia. Hubo experiencia. Experiencia está it's continually happening. The second degree, es decir, que hubo una experiencia en el pasado porque yo tengo acceso a eso a través de mi memoria. Ya eso no es, eso todavía sigue siendo empírico en el sentido de que yo experimento mi memoria. Empírico significa that you experience it. But I don't know if mi memoria es un reflejo de algo que pasó en el pasado. Yo asumo que es un reflejo de lo que pasó en el pasado porque mi memoria se me presenta tal cual bajo esa premisa de que es algo que de que sucedió en el pasado y yo lo tengo grabado en mi memoria. Yo ya usando ese lenguaje, yo estoy usando la premisa de que sucedió. But I don't have access si sucedió o no. Simplemente de cuando yo ahora mismo me pongo a recordar entre comillas, porque recordar viene cargado, es una palabra que viene cargada con la premisa de que sucedió en el pasado y yo lo que estoy haciendo es retrieving from the past through my memories. The fact of the matter is that all of this is just experience. Entonces, si yo te digo a ti, ¿qué puedo derivar yo con un empiricismo radical? Simplemente that I am experiencing. ¿Puedo yo determinar que porque yo estoy experimentando ahora mismo hablar contigo por celular, por esta broma, por Zoom, de que existe una realidad fuera de mí que está generando esta experiencia? That's already beyond empiricism. Empiricism significa whatever is in my experience. But I don't experience Zoom without me being without my experience. Therefore, I cannot say that there is a Zoom happening and that's causing me to experience this conversation. No, I cannot. That would be the wrong way to go if you are a empiricist. Tú caes dentro de lo que se llama en la filosofía solipsismo. Solipsismo significa that you are, si lo quieres puedes buscar, solipsismo significa que you can only, from an empirical point of view, you can only experience yourself. Nothing more than yourself at this particular moment. Entonces, ese es desde el punto de vista puramente radical, o sea, empiricismo radical. You only experience yourself immediately or with immediacy. Everything else you experience is mediatically, que significa a través de un medio, que es el medio de tu experiencia. O sea, el proceso sería el siguiente. El proceso sería, yo experimento una mesa. But I see that I did not, when I say I mean my internal constitution
did not present to me the table, meaning I didn't will the table into my world. I didn't say, como por ejemplo, si yo ahorita me quiero imaginar una hamburguesa y digo, I'm going to imagine a hamburger, I see that it's me that it's imagining, producing that image. Pero cuando una hamburguesa aparece en mi campo de visión, I'm not the one producing that image in the sense that I'm the one thinking, oh, I'm going to produce that image and that image appears in front of me. Simplemente that image appears in front of me forcefully. I don't decide it to appear or not, it just appears. Because I cannot control it, I assume, and this is an assumption already, that it's being produced by an external world that is completely independent of my own inner reality, meaning my own empirical reality. Entonces yo digo, la hamburguesa existe out there, y nada más cuando entró en mi campo de visión, I became aware of its existence. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente, Michelle, que en el empiricismo, cuando alguien te dice que la ciencia es empírica, lo que simplemente significa es que la ciencia parte de ciertos fundamentos empíricos, pero la ciencia tiene axiomas que no son empíricos. La ciencia utiliza axiomas de carácter puramente lógico. La ciencia asume axiomas de carácter derivativo, que no son directamente empíricos. Por ejemplo, cuando yo te digo a ti lo siguiente, yo te digo, el pasado existe. Si yo te digo, prove to me that the past existed. Prove it to me. And what would be the way that if I were to ask you, prove to me that 2 minutes ago we were talking. Prove it to me. What would be your way to prove it to me? O sea, ahorita mismo, para no grabado ahorita claro, porque ahorita eso va a complicar un poquito más la cuestión, pero again, it's the same thing, the argument will be the same thing, pero no hagas eso para no que te complique. Imagínate tú y yo estamos hablando en la vida real frente a frente. How would you know that 2 minutes ago we were actually talking? Prove it to me. I ask you, prove it to me. And then what would be the only way to prove it? I mean, we are in una bosque, there is no cameras, there is nothing. Prove it to me. What would be the only way to prove it? You will say, well, because we both remember the same thing. But then my question is, let me go that. How do you know that what you are remembering is actually a memory and it's not just a delusion? And the answer will be because it's not coherent with everything else you know about yourself. Meaning, you don't know yourself as having delusions. Because if you were having delusions, most of the time delusions are not completely coherent with everything else that's happening. But the fact of the matter is that if you were having a delusion and I was having a delusion at the same time, that's makes it more complicated, okay? It's like that two people, no sé si conocen statistics, cuando tú tienes que algo suceda y después que algo suceda después de que algo puede o no puede haber sucedido, makes it even more unlikely. Entonces lo que decimos es lo siguiente. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿cuál es la probabilidad de que tú sepas tomando té? Si esto es un ejemplo que hizo uno de los famosos primeras personas que inventó el sistema de probabilidades, que se llama el experimento Lady Tasting Tea. Por ejemplo, si yo te digo a ti, how do you know que cuando tú estás probando, o sea, la mujer dice, I know qué se puso primero, si el té o la leche. And I say, well, let's try it, that's true. And I tell you, okay, si tú pruebas te doy un vaso y te digo, y está té, este fue puesto en este vasito, fue puesto la té o la leche primero. Entonces ella prueba y te dice, ok, en esto fue té o leche primero, whatever. Entonces tú le preguntas a ella, ok, ¿cuál es la probabilidad de que en un vaso que tú le des, what is the probability that she makes it right or wrong? The probability is 1/2, o sea, es 50%. Es como puedes, porque tú pudiste estar puesto el té primero y después la leche, o viceversa, la leche primero y después el té. So, 50%. Now, si yo te digo a ti, ahora, ¿qué pasa si yo le doy otra taza a ella? ¿Cuál es la probabilidad que ella la pegue en esta taza? The same, is 1/2. Pero si yo te digo a ti, ¿cuál es la probabilidad de que después de que ella la hizo right in the first one, what's the probability that she makes it right in the second one? The probability is not 1/2 anymore. Is 1 in 4 at that point. So, and every time I add, you have to multiply by 2. So if I add another t, what's the probability que las tres las pegue?
yo te digo la probabilidad en ese caso es 1 en 8. Y si le digo cuál es la probabilidad de que la pegue en 4, es 1 en 16. Si te digo cuál es la probabilidad de que la pegue en 5 seguidas, es 1 en 32. Entonces, cada vez que yo aumento una tasa de t, la probabilidad se va multiplicando por el denominador, entonces, de la fracción. Entonces, lo mismo acá, que tú digas, ok, tú puedes decir claramente, sí, I can be having a delusion right now, de que estoy hablando contigo en el bosque, pero ¿cuál es la probabilidad que my delusion, you will be having the same delusion? Now, this already assumes that you out there exist independently of me. But how do I know that? How do I know that you, my conversation partner, exists outside of my imagination? The fact of the matter is that I don't know that empirically. I only know that my interlocutor exists empirically, meaning exists in my experience. But I don't know that it exists outside of my experience. I cannot ever know that you exist outside of me experiencing you. I just assume that you exist outside of me experiencing you. Why? Because I don't seem to be producing you, meaning I don't produce your reactions and I don't produce everything that you respond to me consciously, at least that I know of, because every time you ask me a question, I cannot predict what question you may ask me. However, I can predict perfectly well. If I were to imagine an imaginary being, I can perfectly well predict everything he's going to tell me because he's the product of my imagination. So, the fact of the matter is that cuando estamos haciendo un análisis empírico, cuando alguien te dice la ciencia es empírica, la ciencia es parcialmente empírica. La ciencia tiene axiomas que no son empíricos, que son axiomas que van más allá del empiricismo, que son las derivaciones de the immediacy of empiricism, which is, I experience a world. Now, then what about that world? Let me be a little bit more specific. I experience a world that doesn't seem to be the production of my willpower, of me willing that world. Then what is the reason of that world? Meaning, what is it causing that world? Again, here we are coming, by me saying that, Michelle, means that I'm already using the axiom of cause and effect to derive a piece of knowledge. The fact yo te estoy diciendo a ti, well, I experience a world that doesn't seem to be under my control. Therefore, there has to be a cause for that world. And that's why I position that there is a world out there independent of my experience of that world that produces my experience of the world. That already assumes two things. Number one, it assumes that my experiences, let's put it this way, my uncontrollable experiences, those experiences that I don't will them to exist, they need to be produced by something. That assumes that everything requires a cause, okay? That assumes that, but that's not an empirical proposition, okay? That is a kind of almost metaphysical proposition. That everything has a cause is a metaphysical proposition simply because you never experience cause and effect. You just experience constant contiguity between two things, and that's it. You assume when you have never seen something that it's not together, you assume that these two things are related by necessity, and that's what we call cause and effect. So si yo te digo a ti, how do you know that cause and effect exist? Do you know that empirically? In fact, no, because you never experience cause and effect. You experience simplemente que una cosa viene seguida de la otra. Si yo te pregunto, what is cause and effect? Reduce to me cause and effect. How does cause and effect looks like? Your answer is always cause means something happens first, and then something immediately follows or follows after the cause. Una pregunta, cuando la gente utiliza la palabra empírico en la ciencia, ¿se están refiriendo a este significado empírico que te refieres tú, o esto es un significado solamente del mundo de lo filosófico? Recuérdate que la ciencia surge del mundo filosófico. La ciencia después appropriates el modelo del empiricismo, no necesariamente en su totalidad, pero a detriment of science. What that means is that it uses the word empiricism in a way that is not justified to use, because science wants to sound in a way, so when I say science, I mean scientists, they want to sound in a way to be foolproof. Completely proof, meaning foolproof of anything that is not related to the perfect measurable world. But that's not true. Now, when science uses the word empiricism,
What they mean is an aspect of empiricism, which is the fact that I can measure. Everything empirical can be measured in what sense? In the sense that, cuando digo everything empirical can be measured, I mean the following. I mean everything that, this type of empiricism, everything, once I assume that empiricism requires a cause outside of itself to produce, which means empiricism requires an outside world. And therefore, everything that is presented to me from the outside produces. It can be measured because I can measure it outside of myself, meaning it's an objective thing. Objective already assumes that there is an outside world. That's when science says, let's use the word empirical as a synonym to measuring. Now, the problem here is the following. What is it that I can measure? And what is it that I cannot measure? And what is a legitimate way of measuring and what's not a legitimate way of measuring? So, aquí viene el problema. So, is color an empirical aspect of reality? Color is an empirical aspect of reality. How my eye measures a certain wavelength as color, okay? But with instruments, what we realize is that since in the empirical world, at least Lockean empirical work, is John Locke's view of empirical world, extension is extension. I mean, matter as something that is three-dimensional in space, which is what John Locke calls extension. Extension has outside reality, meaning it has ¿cómo se dice la palabra? It has independent reality, extension. Color, for example, it doesn't have an independent reality. Color is the way our eye translate a certain aspect of extension. Okay, what do I mean by extension in this case? And the extension of the wavelengths of certain electromagnetic radiation, our eye measures a certain subset of wavelengths as color. I mean, that's the way our eye is telling us that it's seeing only a particular type of wavelength. But another instrument can measure every wavelength, no nada más lo que nuestros ojos pueden mirar. So, in a way, color is not an independent constituent of reality. Color is just the way we translate an independent constituent of reality, which is the length of a wave, of an electromagnetic wave. Entonces, aquí vuelvo otra vez el punto inicial. What is it that science can measure? Y aquí viene todo el problema de, Michelle, aquí está el problema principal de hard sciences and soft sciences. Hard sciences are much easier to measure than soft sciences, because once we assume the rules of science, meaning once we assume a set of axioms, then it is true that we can measure a lot of things, assuming all that building of things that are not empirical. It is true that we can measure a lot of things, but it is also true, for example, that in the soft sciences, que son las ciencias que tienen que ver con what you can say sociology, anthropology, psychology, sociology, history, according to some, it's not even a science, it's just an art, para que sepan. So the soft sciences, they have a much more difficult time measuring, because what is it that they are supposed to be measuring? If you say by the soft science, you measure always in a very indirect way what they are supposed to be measuring, which is states of mind, because the soft science is supposedly what they are trying to measure is not just behavior, is motivation, sometimes memory, and you are like, how do you measure memory? How do you measure things that are not tangible? Meaning you can measure it through a behavior, but what makes you think that actually the behavior perfectly represents? Ok, pero algo, sabes, cuando una vez que, o sea, entiendo lo que me dices, pero ya una vez cuando en el mundo científico hoy en día la gente está hablando de empiricismo, sabemos a lo que se están refiriendo, ¿no? No se está refiriendo, o sea, ya está haciendo todas esas asunciones, a pesar de que esas asunciones no son empíricas de por sí.
¿no? Sabemos a lo que estamos refiriendo, sí, pero ahí está el problema. El problema es que la gente asume que sabe a lo que se está refiriendo, pero la palabra viene cargada with equivocation. Y ahí Ok, está el pero, problema. Que ok, como viene cargada con equivocation, equivocation significa, varios significados. Michelle, significa que tiene varios múltiples significados, más de uno, y ellos son, they are exclusive from each other, meaning they exclude each other from the page, meaning they are not coherent with each other. El problema ahí está, ese es el problema principal con ciencia, que en el problema que tú dices, en el momento que tú dices that we are using the word equivocally, you can be saying one thing that is true at one level, but it's not true at another level, and still it passes as science. And that's the problem with science today. That's why there is so much confusion about what constitutes science and what doesn't. As an example, vamos a tener un ejemplo general de lo que significa the science, ¿ok? Si yo te diría lo siguiente, is it empirically true? Is it something empirical that I can actually measure that, okay, is it empirical? Vamos a verlo así, desde el punto de vista filosófico, en su uso filosófico. La luz, cuando tú haces, te voy a dar un ejemplo de algo que se ve de una forma y es de otra forma. Si yo te digo a ti, en la luna, this is a fact, okay? La luna, when you see the moon in the horizon, the moon looks bigger than when the moon actually is at the zenith of the sky. This is a fact, meaning it looks bigger. If you ask a person that doesn't know about independent methods of measurement, look at the moon and you will see that most people, when they tell you, wow, the moon looks huge today, te lo van a decir porque la luna se ve it's very close to al horizonte. Entonces, you are seeing the moon in comparison to the trees, you are seeing the moon in comparison to the buildings. So the moon looks actually quite big. And when you look at the moon at the top of the sky, the moon looks smaller. So in ancient times, it was assumed like this observation, this is an empirical observation, meaning you are experiencing reality. When the moon is in front, the moon looks bigger. When the moon is on top, the moon looks smaller. This is an empirical reality in the sense that it is experienced that way. Now, sin embargo, if I take actually a measurement device, and this is a simple experiment that you can make, literalmente you take a stick, and you put it a la misma distancia, you put the stick, extiende tu mano, y pones el stick, que el top del stick cuadre con el top de la luna, y pones tu dedo on the base of where the luna ends, lo pones exactamente equidistante a ti con donde está la luna. And you do that cuando la luna está en el horizonte. And you do that, y la luna es de ese tamaño. Y you measure that. Espérate hasta la mitad de la noche y va a ver que la luna está arriba, en tu cabeza. Measure it again, con el mismo stick, poniendo la mano hacia donde está, y te vas a dar cuenta que la luna es exactamente del mismo tamaño cuando la mediste en el horizonte. Now, what's interesting is this. Once we use this stick, la ventaja que tenemos es que we take away illusions away from empiricism. What does illusion mean? Our perception is very susceptible to illusions. Illusion significa to things that are not there, but they seem to be there, or they seem to be in a certain way because they are there in comparison to something else. For example, it's very common, and this you can study this in cognitive psychology. Michelle, si te aconsejo que lo veas esto. Métete en experiments of perception in cognitive psychology. Entonces tú vas a ver varios experimentos donde you can see very clearly that your mind is telling you one thing, like for sure you can swear that either you are seeing a color or that you are seeing something there, and it's actually not there. It's not there. It's really not there. Your mind is fooling you. Now, why? Because our mind tends to complete pictures, because our mind tends to use other background information to inform us about things in a context. Entonces, what that means is that we have designed a method here, con esto we have designed a method to overcome the mistakes that by pure empirical observation you will make. So aquí tenemos un ejemplo donde a measuring device helps correct our empirical convictions. Ahora, y aquí está el punto importante. Science understands
science is more like it's not purely empirical in the sense that it understands that there is illusion, it understands that the human perception is flawed because of many things, and it understands many things. I mean, it uses a lot of things that are not necessarily empirical, that are actually corrective measures to our empirical observations. Among them, we have what we call the coherent context that informs our actual decisions right now. Entonces, si yo les digo a ustedes ahora lo siguiente, si yo les digo a ustedes, déjame pensar en un ejemplo, si yo les digo a ustedes, ok, perfecto, si yo les digo a ustedes, out of the blue, ahora mismo, out of the blue, de la nada, apareció alguien in front of me. Why is it that you will say, any of you will say, that that's not possible? What makes you think that that's not possible? ¿Por qué tú dices, si yo le digo a usted, ahorita mismo de la nada apareció un perro en mi casa? Imagínate que yo les digo a ustedes así, verga, acaba de aparecer un perro al lado mío y desapareció. ¿Por qué ustedes inmediatamente dicen, that's nonsense, that's pure nonsense, lo que esa persona acaba de decir? Why is it that it's so obvious that I'm making no sense? Nunca ha pasado antes. Ok, porque nunca ha pasado antes. Déjame hacerte esta pregunta, Michelle. Está claro que tú obviamente no has experimentado todo lo que existe para experimentar en el universo. Y sin embargo, hay muchas cosas que nunca has visto antes que pasan por primera vez tú te presentas esa opción y tú no dices, wow, eso no puede ser, eso es mentira, porque nunca me ha pasado antes. Why is it that you don't apply the same rule there that you are applying to me? Bueno, la otra respuesta que voy a dar es que nunca nada salió de la nada, ¿sabes? Son como que dos factores. Nada físico surge y nunca pasó antes. Ok, O sea, muy bien. Okay, ahorita está diciendo algo más. Muy bien, está diciendo que hay varias cosas. Déjame darte algo más. Ese piece of information that I gave you right now, que acaba de aparecerme algo de la nada y desapareció otra vez, es completamente incoherente con toda la información que tú tienes del mundo natural. Todo lo que tú sabes del mundo natural, todo lo que se te ha presentado en la realidad del mundo natural, tanto tu experiencia personal con todo lo que tú has leído de la literatura moderna aceptable, de lo que es real y lo que no es real, nada hints that that's even a possibility. Correcto. In fact, todo lo que tú sabes hints que eso es una imposibilidad. Correcto. Because of that, tú inmediatamente juzgas que eso no es una opción. O sea, eso no es una opción que eso pasó. Y tú me juzgas que tienes dos formas de juzgar lo que acaba de suceder. Tú tienes dos formas de decir what is likely what happened. The first thing you can say, Jonathan es un mentiroso. As simple as that. Esta persona está mintiendo, está generando una realidad. But obviously you have to say that yo soy una persona, vamos a decir, un coño de madre. Quiero mentir al mundo. That's one option, but si tú me conoces y tú sabes quién soy yo, tú sabes que that's not probable. Sin embargo, tienes otra opción. Tienes opción, mira, ¿sabes qué? El carajo acaba de alucinar. O sea, el carajo acaba de caer en una alucinación. Ahorita, ¿por qué esa explicación es más razonable para ti? Because alucinación it's a very legitimate way to understand the world of the people that we call insane. So that's an option. Alucinación is an option. What other option do we have? Do we have the option that maybe it was the spirit of a dog? Not likely si eres judío. Si eres judío, you were going to say the spirit of a dog. No, la mayoría de los jajamim no está de acuerdo en que hay neshama ni espíritu en el dog. Entonces, la mayoría de los filósofos judíos y de los místicos dicen que el dog tiene nefesh y ruach, pero no hay neshama, entonces no hay revolver, no hay. Ok, entonces that's not an option. What if, y aquí viene el punto inicial que tenemos que volver. ¿Qué pasaría si nosotros vamos hacia atrás en el tiempo? No todavía están atrás. Siglo XIX. En el siglo XIX, después del Enlightenment, después del iluminismo, there was a return or a fallback to al romanticismo. Okay? And there was a fallback to
explore all things mystical, todas las cosas paranormales, supranaturales. La gente empezó a creer en la Ouija, en el espiritismo, se crearon varias sociedades secretas, las sociedades teosóficas y muchas cosas así. Imagínate que estamos viendo el siglo XIX y de repente alguien dice, verga, alguien intelectual, no un cualquiera, no un tipo de alguien intelectual que la mayoría de la gente dice, sí, ¿sabes qué? Mira, esta persona tiene su buena base y está bien parada. Esta persona acaba de ver un perro negro que se le apareció y se le desapareció enfrente. En el cultural milieu y intellectual milieu del siglo XIX, that wasn't so obvious que esta persona está either delusional o esta persona está mintiendo. There was a third option that was very possible, which is acceso al mundo paranormal. Why? Because bajo el web de información intelectual aceptable como posible hasta el momento, this was one thing that was possible. And therefore, this was a viable hypothesis to explain it. My point being, hypotheses are not a priori científicas o no científicas. They are a priori científicas o no científicas as long as we assume the background information that helps, que es lo que tú estás leyendo, the demarcation problem. The demarcation problem depends enormously, Michelle, en cuál es el network, el web de information that we have that informs every other piece of the puzzle within the net. Entonces, de aquí quizás en 300 años, la mitad de las cosas que creemos hoy en día como absolutely scientific, it's very possible que dark energy, dark matter, even cosas como black holes, it's very possible que de aquí a 300 años que tengamos una concepción del universo mucho más clara, if we keep advancing, maybe these things are going to be, wow, no, those were kind of like very shaky hypotheses. O sea, por ejemplo, una de las cosas que sucede muchísimo en el mundo de la física moderna es que constantemente tú tienes que tweak fórmulas con out of the blue, con lo que se llaman universal constants. Porque si no, no cuadra la fórmula. Si no, no cuadra. Caes en infinity. Y entonces tú dices, infinity is meaningless cuando hablas cuando tú tienes una ecuación que te da infinity como solución, that's meaningless. Because infinity is a concept that we cannot relate to the world, to the universe. We at least cannot, because we don't have access to infinity. So, entonces, ¿qué se hace? Se generan constantes artificiales para cuadrar la fórmula. Pero la pregunta es, ¿qué tanto eso es legítimo y qué tanto no es legítimo? And the answer to that is we don't know yet, porque todavía estamos en una infancia. Entonces, ¿Ya puedes explicar un poquito más acerca de eso? ¿Cómo es que, o sea, qué tipo de ecuaciones dan igual al infinito? No, que te voy a dar un ejemplo. Cuando una de las cosas que, por ejemplo, Albert Einstein, y esto probablemente lo sabe Michelle por lo que escribió, cuando Albert Einstein estaba las ecuaciones de relativity y de varias otras cosas les daba a él y le apuntaban a él a un universo que se expandía. Como él no podía aceptar eso en un principio, en la ecuación, él se mete en la ecuación algo que se llama the universal constant. Y de esa forma, él manejaba la ecuación para que el universo no tuviera como conclusión el universo. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué significa esa vaina? Eso no es empírico. Si la evidencia me está apuntando a que el universo se está expandiendo, ¿por qué yo quiero cuadrar la ecuación para que no se expanda? Y entonces, déjame darte, porque esto lo leí hace mucho tiempo, déjame darte para darte eso exacto. Dame un segundo nada más. Ok, se los voy a leer un momentico, se los voy a leer un segundito para que... Ok. Se llama no the universal constant, se llama the cosmological constant, ¿ok? Se lo voy a leer. Einstein first proposed the cosmological constant, usually symbolized by the Greek letter lambda, as a mathematical fix to the theory of general relativity.
In its simplest form, general relativity predicted that the universe must either expand or contract, que es lo que Michel escribió. Einstein thought the universe was static. So he added this new term to stop the expansion. O sea, miren ustedes, miren esto, o sea, digan, o sea, si a mí me está indicando mi teoría que el universo se está expandiendo, that's where I have to go. Sin embargo, Einstein tenía una posición, un axioma en su cabeza que the universe has to be static, otherwise it would imply a ton of other questions, que es la que Michel sacó. Einstein was more comfortable with the saying, no, the universe always was there. So because of that, Einstein introduced the cosmological constant. Es una ESO matemática que lo que hace es hacer que en la ecuación matemática el universo no se tenga que estar expandiendo, sino se mantenga estático. Eso es un elemento artificial que él trae a la ecuación, porque él no tiene evidencia empírica de que es así. Él simplemente tiene una convicción filosófica de que es así, pero no empírica. Then comes and says, Friedman... Y era más que un capricho, o sea, había algo de sentido filosófico para lo que estaba haciendo, ¿o no? De sentido filosófico sí, pero el sentido filosófico, recuérdate que tiene sus enormes limitantes, que son a lot of your convictions are entering into the thing, and we don't know how much your convictions are the results of metaphysical or ontological realities and how much they are of our limitations. ¿Me entiendes? Ahí está el problema principal. We don't know how much of our ability to understand something or transcend the language of something. Is it because ontologically it's impossible, or is it because we don't have, our brain is not made of to understand these type of things? O sea, en fact, yo le dije el otro día, Michel, no sé si te dije, Michel, no sé si te lo dije a ti, Michel, que te leyeras, no, pero no sé si te lo dije a ti, Michel, léete... ¿Del bat o no? ¿Del qué? What is like to be a bat o no? No. Léete, Michel, léete las Kant's antinomies, las antinomías kantianas. Porque ahí Kant demuestra, ahí Kant demuestra que hay 4 preguntas en la visión de Kant, obviamente, que Kant demuestra que filosóficamente no importa el lado que agarres, los dos lados son completamente igual de defensibles. Y son las antinomías de Kant. O sea, por ejemplo, entre ellas es el universo tiene un comienzo o no tiene un comienzo. ¿Existe algo, la partícula más pequeña o no existe la partícula más pequeña? ¿Existe free will o no existe free will? Y otra más que no me acuerdo ahora. En esas, ahí tú ves prácticamente, o sea, el universo es infinitamente antiguo o tiene un comienzo. En esas, Kant te demuestra, y tiene varias páginas, yo te diría que es una de las mejores lecturas que yo he tenido en filosofía. O sea, de verdad que es una belleza leerlo de Kant directamente. Ya mismo. Y si te las puedes leer de él, con su lenguaje, Kant es complicado en general porque tiene un lenguaje un poquito complejo, y es oscuro, le gusta ser medio oscuro. Sin embargo, en esas páginas, he's very clear. Entonces, y es una belleza leerlo. Está en A Critique of Pure Reason, en ese libro de él. Es muy interesante, pero si se las leen, ahí tú vas a ver cuáles son ahí tú te das cuenta que hay limitantes en nuestra habilidad de comprender cuando tratamos de abstraer al universo cuando nos enfrentamos al universo en las preguntas más fundamentales del universo. ¿Puedes explicar una de ellas? Sí, mucho, si es mucho, no. Es un tema, cada una de ellas es un tema en sí, o sea, pero tú y yo hemos hablado ya antes, Elías, para que tú te vas a acordar simplemente para que te acuerdes. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos del free will, si tenemos free will o no? O sea, sí, recuerdo del lado de esto, sí. Pero te acuerdas que siempre preguntamos si el will es free de cualquier causa o no es free de cualquier causa y que realmente no hay forma empírica de acceder a la respuesta, o sea, porque realmente tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Puede ser causado como puede ser que no, entonces, y no hay forma, o sea, realmente no hay forma, las dos posiciones son igualmente defensibles y no tenemos pruebas ni para un lado ni para otro. Entonces, eso es un ejemplo. Kant, lo que hace es que Kant las desarrolla, las 4.
ahorita Kant no dice que las 4 son exhaustivas, no dice que there is no more than those. He says that these are 4 that have defined philosophy from the beginning of time. Entonces, and have defined human thought from the beginning of time. Y es interesante, ¿por qué? Porque once you understand that, you go back and understand where is science missing the point. In one of the actions of science is that we have the ability to understand the universe. And maybe it's true, but the fact that we have the ability to understand part of the universe that we have access to does not mean that we have to, it does not follow that we have the ability to understand the universe to its ultimate constituents. That doesn't follow. The human mind may be quite limited to here, to this small universe that we have in front of us, but not to the totality of the universe, much less to the minuscule parts of the universe or the maximum or what time is or what space is. Entonces, les sigo leyendo acá. Friedman, a Russian mathematician, realized that this was an unstable fix, like balancing a pencil on its point, and proposed an expanding universe model, now called the Big Bang Theory. When Hubble's study of nearby galaxies showed that the universe was in fact expanding, Einstein regretted modifying his elegant theory, because he assumed it had to be elegant, and viewed the cosmological constant term as his greatest mistake. Now, what's interesting is, y aquí viene lo interesante, is that recently scientists have seen that what Einstein thought as the biggest mistake may be actually one of the things that is coming back to our model of the universe. The cosmological concept may actually have a place in our models today. Pero eso tiene que ver más con dark energy, and dark matter, y cuestiones de esas que I don't understand very well yet, así que no puedo conversar al respecto. The point is que en el momento en que Einstein lo dijo, definitely it wasn't science, in the sense that it wasn't empirical. We don't have anything measuring that, so why were you bringing it in? And the answer is he was bringing it in because he had a preconceived notion of what was acceptable and what wasn't, within the network of all the other pieces of knowledge that he had at the time. Later on, he had to leave it on the side because it didn't fit the model, the empirical / scientific model. But then today, we start to get new information about the universe. And maybe the answer to that is the cosmological constant that Einstein wanted to bring because of other considerations. Maybe we have to bring it back because of new considerations. And that's the thing. Volviendo al tema, el concepto de, that's why science constantly changes, because in science, it's a coherent web of information. New information will make something that was coherent previously not be coherent anymore. And not only that, new information is going to make things that were not coherent before, they may become coherent now. Okay? Entonces, aquí está el punto, que we treat science as a mechanism for devising truth. While the best way to put science is not a mechanism for devising truth, it's a mechanism for devising a more complete view of our experiential universe, meaning the universe that as we are experiencing right now with the piece of information that we are. So is it getting more complete and more complete? Or yes. Now, does that mean that we are getting closer to the truth? As long as the universe is finite, yes. The fact, if it's finite, then the more we know of the universe, the more the picture is complete. But if the universe actually is infinite, well, the more we know doesn't mean that we are getting closer to the whole picture, because the picture is infinite. So if the picture is infinite, then the more you know is still infinitely far away from the totality of the universe. So you don't get closer to truth. You just get closer to a more complete view of your new experiential universe. ¿Me entienden? Totalmente. Entonces, volviendo al tema nada más para contestarte el sueño, Michelle, el Exacto. sueño es un tema, you can go even farther. Es verdad que you always prove. Solo perdón que te interrumpa, creo que Elías no ya había llegado cuando hice la pregunta, para que Elías también mi pregunta fue,
un sueño es algo que por lo menos tenemos la total certeza de que pasa, pero aún así no podemos demostrarlo empíricamente a una persona que alega que él no sueña. Si una persona dice, yo no creo en los sueños, ¿cómo tú le puedes probar que los sueños existen empíricamente, ¿no? Porque la ciencia aparentemente es empírica. Entonces, bueno, yo le había dicho a Jonathan que una respuesta es, bueno, que la mayoría de las personas sueñan, entonces tenemos el testimonio de la mayoría, pero otra vez, eso no es una prueba empírica, o sea, es empírico que lo dicen, pero no es una prueba empírica de que es verdad que la gente sueña. Y medir el cerebro mientras una persona está dormida y sueña, si eso da diferentes ondas magnéticas o la sangre que circula por el cerebro aumenta o disminuye, tampoco es una prueba de que la persona soñó con imágenes, con castillos y probablemente sonidos, Ya, no sé. ya por una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Por qué ese requerimiento de que sea empírico? ¿Sabes? ¿Por qué el testimonio de muchas personas no sería suficiente para convencerte de que esta respuesta, de que sí, que la gente... El testimonio de muchas personas, Elías, no es científicamente válido. No es parte del método científico. No me refiero a científicamente, me refiero a que es convincente, de todas formas, aunque no sea científico. Ok, ahí está el problema. Michelle está hablando específicamente de esta obsesión que tienen las personas, de que si algo no es científico, so therefore it's either not true or you relate to it as if it's not there. That is a problem. What Michelle is attacking is scientism. El método de scientism is to say that the only legitimate way to derive anything, any meaningful piece of information is science. Obviously, that's nonsense. Meaning, Michelle, obviously, el caso del sueño es interesante, but you can go to something even more immediate. Tell a person that is an atheist. Let's make, or not an atheist, a person that has a scientism commitment. Pues, Tell him, así de la nada, pregúntale, dile, can you think about a hamburger? And he tells you, yes. Think it right now. He tells you, okay, I'm thinking it. You say, prove it to me. And he's going to say, what do you mean, prove it to me? I can. I'm telling you, I'm thinking it. And he's going to say, prove it to me scientifically. The answer is he can't. So should I believe you? I don't believe you. So our discourse falls down, meaning we cannot communicate. The point being that more than half or 90% of human discourse is talking, for example, our state of being. ¿Cómo me siento? How do I feel? What do I believe? These type of things. And if I were to ask you, what are you talking? For me, you are making just sounds. It's nonsense what you're saying. What do you mean I feel? How can you prove it to me that you are feeling? Meaning, but immediately, the moment you say to me that you're feeling sad, what do you mean you are feeling sad? Do you mean to say what exactly is it that you are feeling? Because I cannot measure, I don't have empirical access to it. Yes, I may have empirical access to some, como tú dijiste, si te meto bajo una, ¿cómo se llama? Un MRI o algún tipo de, I can see that something is happening in the brain, but how do I know that thing happening in the brain feels like sad? In fact, the brain images don't always show exactly the same when you ask people to think about similar things. They show somewhat similar things, but not exactly the same. So the question is, how do I know that they are perceiving the same thing? Meaning, how do I know that even that thing that is showing the MRI actually looks like sadness or feels like sadness or actually looks like a castle or actually looks like a house? I don't. So that's the point. You don't need to go as far as a dream, even as simple as an immediate conversation that you're having with a person. Y alguien te dice, I believe. What do you mean by believe? Oh, by believe I mean that I assent to what I'm saying right now, meaning that I agree with what I'm saying right now. What? How do I measure that? How do I measure that you assent to what you are saying right now? Meaning there are things that I can measure that. For example, if I tell you, I believe that there is a bullet coming to me, well, immediately you're going to do something like that. So I can measure that through behavior. But there are certain things that are purely theoretical that I cannot measure through behavior, but they are meaningful. They are very meaningful. Si tú me dices, I don't believe in God, that's very meaningful. Even though
that may not have any measure. Por ejemplo, tú eres un deísta. Entre un deísta y un ateo, no hay diferencia behavioral, a behavioral difference, meaning you cannot, both of them don't believe that God is a being that cares about the universe, and therefore they don't do things for God. So in their behavior, you're not going to find any difference. But it's very clear that there is a very difference in the conception that they have of God. One says there is no God. The other says there is such a thing as a God. And we understand that there is a meaningful difference, even though science cannot measure that meaningful difference because it's a difference in conception. And we don't have empirical access to conceptions. ¿Me entiendes? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero encuentro en el ejemplo del sueño, y por eso te lo pregunté, para ver cuál era tu visión. Creo que el ejemplo del sueño, de cierta manera, es más fuerte, porque lo que dijiste de pensar, de Dios, de sentimientos, pasan a ser algo subjetivos, o esa palabra subjetiva también implica muchas cosas, pero pasan a ser, bueno, estados de la mente. Ahora, el sueño, que probablemente es un estado de la mente, no lo sé, de cierta manera es real entre comillas, ¿no? La gente como que vive el sueño. Entonces, este es un evento, llamémoslo el sueño, que la gente lo vive, que de cierta manera es real, o es cierto, o es verdadero, y no implica creencias en Dios, no implica sentimientos, y aún así este evento no puedes demostrarlo empíricamente. Y ocurrió, ¿no? Otra vez, no es algo de creencias. Tú soñaste que metiste gol. Y pasó en algún estado, en algún mundo. Pero tú no puedes demostrar esto empíricamente. Y aún así pasó. Es real, es cierto. Esa es mi pregunta. Ese es mi tema, quiero decir. Ahorita, tu análisis del sueño está perfecto. Ahorita, hay un problema entre el análisis del sueño y la analogía con Dios. Obviamente hay un problema. Okay. El problema principal es el siguiente, o sea, el proceso de que una persona ascends o diga sí, es verdad, hay un sueño, es el siguiente. El proceso es el siguiente. El proceso es, tú sueñas, yo sueño, I can see it in me, and therefore, once I hear from you, I know what you are talking about, and therefore I can assume that it's also in you. Ese es el proceso más o menos a nivel de derivación inductiva. Tú dices, ok, o sea, por ejemplo, ¿cómo yo sé que yo no estoy hablando con un autómata cuando estoy hablando contigo? ¿Por qué nosotros decimos que los animales no tienen emociones? ¿O por qué es fácil desarrollarnos de las emociones de los animales? Porque sencillamente no podemos poner nuestro behavior en una correspondencia exacta o inmediata entre la forma en que nosotros sentimos el mundo y reaccionamos y la forma en que un animal siente el mundo y reacciona. Entonces, cuando vemos un animal decimos, sí, o sea, entre más cercano el animal es a nosotros, quiere decir, más cercano me refiero que es más mamífero, entonces se parece a nosotros el cerebro, etcétera, más decimos, más entendemos al animal. O sea, yo puedo decir que una vaca feels pain, pero cuando tú me dices a mí si puedo saber si una hormiga siente dolor, o sea, ni idea, es que no tengo la menor idea, o sea, no grita, no hace nada, no sé, una ameba, una célula siente dolor, I have no freaking clue. Entonces, for all I know, it may not, ¿entiendes? Entonces, sin embargo, puede ser que sí, puede ser perfectamente que sí, o sea, un árbol siente dolor, en teoría no, porque no tiene terminaciones nerviosas, pero ¿quién dice que la única forma de sentir dolor es por terminaciones nerviosas? Quizás esa es la forma en que nosotros sentimos dolor y we can measure it, pero that doesn't mean que algo que no tiene, que no, maybe it has another way, maybe there is other mechanisms that, because they are so different than ours, we don't have way to know. Entonces, the point is que el punto es que, ¿cuál es el proceso mental que uno hace para decir que tu experiencia es igual de real y auténtica que la mía? Es la siguiente. Yo veo que tú eres similar a mí. Yo veo que tu reacción es similar a mí en miles de otras cosas. Yo veo que yo tengo sueños y eso es una realidad. O sea, yo sé que yo tengo sueños y tú me estás hablando de sueños. Entonces, it makes sense to assume that you are talking about the same thing that I'm talking about cuando we talk about sueños. So we both have access, we can say, to the same description. Sin embargo, ¿Por qué no puede ser así de Dios? El problema con Dios es ese. El problema es
no todo el mundo has an experience of God. Por ejemplo, Freud, en uno de sus famosos libros, pequeños libros, creo que se llama, ¿cómo se llama el libro? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero uno de sus famosos libros, él, no sé si es monoteísmo, no me acuerdo ahorita. Él dice lo siguiente, él dice que él ha estado tratando de entender el concepto de religión y de Dios, la creencia en Dios, y él trae a un amigo de él, un filósofo amigo de él, que le habló de que Dios, en sentido místico, se siente como lo que Elías y yo conocemos como Mysterium Tremendum Fascinians, que es la descripción de un misterio tremendo que de alguna forma arresta el pensamiento y te hace sentir tu pequeñez, pero al mismo tiempo crea una fascinación de entrar en contacto con ese ser. Pero entonces un temor, es lo que en la tradición se llama Irat HaRomemut, en la tradición judía, que es el temor a la enormidad de Dios, y al mismo tiempo una fascinación con becoming one with God, que es Ahavá, que es esa unión mística. Entonces, al mismo tiempo que genera una inmediatez de pequeñez, pero al mismo tiempo una necesidad de volverse uno con esa entidad. Y la descripción Y que esta sensación, esta descripción, puede ser que más de una persona lo tenga. Sí, no, esta descripción, este filósofo que es amigo de Freud, le dice a Freud, Digo, para Freud, entender cuál es la diferencia sí, con el sueño. Okay. sí, este filósofo le describe a Freud, this is the way Okay. I have perceived Dios. Y más, es la misma sensación, le dice este filósofo, que la sensación que yo siento cuando, por ejemplo, estoy en el mar y veo la infinitud del mar. Y me siento, o sea, cuando hoy en día no lo vemos así quizás porque estamos acostumbrados a ver el mar en fotos y todo, entonces perdemos pero para una persona que nunca vio el mar y de repente se presenta en un bote y ve la infinitud del horizonte y tú no ves límite, ves la infinitud del horizonte, o quizás en términos modernos esa sensación se genera cuando vemos el espacio con los telescopios y decimos, ¿esto qué es? O sea, es como que la mente se paraliza. Correcto. Entonces, esa sensación, entonces, cuando se le dice a Freud, Freud empieza su libro diciendo, I have no idea qué carajo es este carajo me está hablando. There is nothing inside me, que nunca ha percibido esta sensación. O sea, no sé a qué relacionarlo, así dice. Entonces es interesante porque Freud en ciertos casos es muy profundo y muy insightful, pero es tan superficial cuando se trata de la visión mística que es como que, ¿qué le pasó a este carajo? O sea, no puede ser que este carajo nunca haya sentido esta sensación del mar infinito. ¿Cómo es posible que esta persona no haya sentido? Pero no, el carajo no lo ha sentido y entonces el carajo viene a dar una explicación de cómo Dios surge, la vaina más simple que te puedo imaginar. O sea, Dios no es sino la abstracción del Padre a un plano superior, abstracto, donde no lo puedes perder, y es producto de la inseguridad de un niño que nunca surge y nunca se... Y tú dices, bueno, puede ser que en algunas personas puede ser que sea así, pero tú me vas a decir que esa es la única surgimiento, cómo surge la idea de Dios. That's ridiculous. Eso es, sí es verdad que esa puede ser la forma en que la idea de Dios como Padre surge, pero la realidad es que cuando tú estudias la literatura religiosa, una de las múltiples formas en las que se presenta a Dios es como un padre que está ahí contigo todo el tiempo y te ayuda. Entonces, claro, esa presentación te puede ayudar a quitar la ansiedad de lo incierto, lo que sea. Pero tú no me puedes decir que esa es la única visión. Es más, si tú agarras cualquier libro de misticismo judío, cualquier libro de Maimónides, cualquier libro de hinduismo, Brahman, cualquier libro que tenga que ver con... Tú nunca vas a ver una descripción de Dios que sea Dios es el papá que está en el cielo. No, tú ves la descripción de Dios como el infinito, como el todo, como la nada absoluta, pero nunca ves descripciones que son relativas en terminología, que en el sentido que son, es tu papá. Entonces, Freud aparentemente es incapaz de relacionarse con el concepto de Dios de Mysterium Tremendum Fascinians. Incapaz, él no tiene los kelim, aparentemente no tiene los kelim para verlo dentro de sí, por lo tanto no puede entenderlo en la otra persona. Entonces, el punto es que a diferencia de un sueño que es significativamente universal, en el sentido de que, for all we know, either everybody's dreams or 99.99999% of humans dream. En el caso de Dios, it's not the case that everybody... Pero si millones
Pero, O again, sea, that doesn't prove anything. Again, millones de no, personas no, creen en no, el no Islam. prueba. Seguro no prueba, y esa es mi pregunta, pero no es el testimonio de uno o dos, son millones y también por millones de años. Entonces, ¿por qué es tan diferente? Déjame darte Gua- gua- el ejemplo siguiente. El ejemplo siguiente es el siguiente, Michelle. Por millones de años, si quieres ponerlo así, y por millones de personas en el mundo moderno, ¿ok? Creen en forma de brujería, leer la palma de la mano, o yo qué sé, cualquier sí, serie de vainas que tú fácilmente puedes hacer un experimento científico y demuestras contundentemente que es falso, y se han hecho, actually. Que haces un experimento donde you can measure si lo que se está observando es más allá de chance o es chance. And the fact of the matter is that in all the studies, it's just chance. All the studies well done by people that know how to do scientific studies, and in the sense they know how to use statistics correctly, and they know there is nothing significant. So the question is, the fact that millions of people believe something is not proof of anything. In fact, yo te diría lo siguiente. pero diríamos lo mismo con el sueño. Otra vez, yo acepto que El sueño no es, el sueño, la razón por la que tú crees en el sueño, Michelle, no es porque millones de personas hablan del sueño. La razón por la que tú crees en que un sueño existe es porque you see dream. No, si yo hubiese escuchado, si yo no soñara y toda la gente me dice Exacto. que sueña, ¿sabes? O sea, o te está mintiendo y todos tienen un complot, pero ¿por qué habrían de tener un complot contra mí con respecto a algo que no parece tener ninguna importancia? O sea, eventualmente me convencería de que esta gente no está mintiendo y que están realmente soñando. O sea, ¿qué pasa en el caso de Dios? ¿Sabes? Sí. En el caso de Dios, ojo, aquí hay un problema. Primero que todo, la razón por la que tú crees a una persona que te dice que está soñando, very simply, is because tú no les crees a ellos porque ellos te están diciendo que están soñando. Tú les crees a ellos porque tú sabes que tú sueñas. Claro, pero Ya, pero acuérdate que incluso que fuese, que yo no soñara, también le creería, porque, o sea, cuando No son tantos... necesariamente, Elías. No, tú les creerías en este caso porque no hay razón. No, tú dirías que no hay razones para no, pero te voy a dar un ejemplo donde no es así. Miles de personas y millones de personas hoy en día, por ejemplo, creen en ciertas proposiciones morales. Millones de personas, ¿ok? Pero cuando te digo proposiciones morales, millones de personas hoy en día creen, por ejemplo, en la siguiente proposición moral: la democracia es el mejor sistema político. Millones de personas creen que ese es el sistema. Si Sí, tú le pero preguntas ya... a estas personas, ¿Me ¿por qué la escuchan? democracia? ¿Me escuchan? ¿Ah? Sí, sí. Sí, sigue, sigue, sigue. Otro ejemplo. Millones de personas en el mundo creen que we should be free to do whatever we want, and as long as we don't do any damage to anybody. Quiere decir que si tú quieres ser transexual, tú puedes ser transexual, y millones de personas creen eso, están committed to liberalist values. But that doesn't convince you that this is so. That doesn't convince you at all that this is so. In the sense, why? Why? Simply for one simple reason. You don't need to go too far. But when you study values, you study how easy it is for values to change through time. And that gives you a perspective that tells values doesn't seem to follow empirical truth. Values seem to follow simplemente modalidades o convenciones temporales o espaciotemporales. Entonces, tú dices lo siguiente: hace 50 años, en el manual de enfermedades psiquiátricas estaba metido ser gay, hoy por hoy ya no está. ¿Qué significa eso? ¿Qué te dice eso? Que más que ser una enfermedad mental, ser gay o no ser gay es simplemente una ¿cómo se llama? Una convención social, en el sentido de si aceptarlo o no aceptarlo. Ahora, en el caso de Dios, what you see is the following. Si yo quiero hacer un análisis de qué tanto Dios ha sido una creencia, es una creencia universal, yo lo que tengo que hacer es simplemente, primero que todo, hago un survey actual. Veo cómo el mundo hoy en día is divided in this belief. Again, it's not either God or not God. There are many, many points in the middle. Okay? Cuando te digo, either there is God, there is no God. Then there is polytheism. And then there is what is God for you. Then there is the Christian God. There is the
Muslim God, there is the mystical God, there is the... Ok, lo que me quieres decir es que tú sí aceptarías que estas personas tuvieron cierta experiencia. Eso sí lo aceptarías. No pondrías en duda que millones de personas tuvieron esta experiencia. Lo que sí tú dudas es la interpretación de estas personas de esta experiencia que ellos llaman Dios. No. Yo no estoy Okay. diciendo... Okay. Primero que todo, tú estás asumiendo que yo estoy asumiendo que la experiencia que todo el mundo llama a Dios es la misma. And I'm not. The fact of the matter is that la razón por la que todo el mundo habla de Dios de diferentes formas can be one, because they interpret the same experience differently. That's one option. But that's only one option. The other one is that truly they are actually speaking about different things. O sea, una persona, Dios, for me, it's very clear that he's talking about the phenomenon of lightning and thunder. And because he doesn't have an explanation of that, Zeus is his explanation for that. So there is nothing Mysterium Tremendum Facinians, en el sentido más místico. There is something about Mysterium Tremendum, en el sentido que está cagado cuando escucha el sonido y no lo puede explicar. And then he immediately says, God está arrecho conmigo. Por ejemplo, entre los mongoles, that was the case. Ahora, that doesn't mean que ellos tienen una visión súper, ¿cómo se llama? Sublime del creador. No tarot, ¿ok? No tarot. Ellos sí, eso es una visión súper básica de que I fear nature, I fear a thing that I cannot explain because of my limitations. El sonido es tan poderoso que inmediatamente genera un temor muy poderoso dentro de mí, inmediatamente genera una sensación de que there has to be, by the way, esto está coupled with the necessity, no necessity, the tendency of primitive humans of antropomorfismo, que es interpretar fenómenos naturales de forma antropomórfica. Quiere decir, asumiendo que hay un humano o un ser similar a un humano detrás de todos los eventos. Entonces, you couple these two things and that's it. You have the very primitive God, which is the God that is the God of the thunder, or the God that is the God of storm, or the God that is, I don't know, whatever. Después tienes otro tipo de fenómeno, que quizás el que Freud está hablando, que es la persona que literalmente no pasa, cuando uno está creciendo en su niñez, uno pasa desde la creencia en un padre, tú necesitas un padre que cubra tus necesidades básicas de seguridad, y cuando no las tienes cubiertas, cuando te vas volviendo adulto y te das cuenta que tu padre no te puede proteger de todo, tú inmediatamente vas abstrayendo esa idea del padre a un padre out there, supernatural, that really is taking care of you. That's another way. That's why the very simple primitive people like Christians, very simple Christians, or very simple Jews out there, tratan a Dios como si fuera Papá Noel. Literalmente como si fuera Papá Noel. O sea, es, verga, si yo digo un mismo de Teilín, Dios me va a proteger. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos haciendo una transacción, como un business matter con Dios, ¿cómo funciona esta vaina? O la gente que dice, oh, si yo me porto bien en el UL, el año me va a ir bien. ¿Tú te crees que Dios es pendejo o qué? O sea, ¿cómo funciona? O sea, Dios te está pidiendo que tú seas un ser humano íntegro. ¿Tú te crees que tú vas a jugar con Dios a metras? Que le estás dando, mira Dios, si yo te doy aquí un poquito de comida, tú me vas a dejar tranquilo el año entero. Dios te dispuso en este mundo. La visión más madura es, it's a constant struggle. No hay, yo hice esto ahorita, entonces estoy free. Es que me da mi risa cuando la gente muchas veces te dice vainas, gente que cree en Dios y que cree en el judaísmo fuertemente, y te dicen cosas así como que, yo pienso que Dios es bueno, y yo pienso que si yo hago esta mitzvah, estoy bien. Y tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, tú lo que estás haciendo es, tú estás creando a Dios a tu imagen y semejanza. En otras palabras, como tú quieres vivir cómodo y tú quieres estar tranquilo en tu vida, tú lo que haces es extrapolas tu comodidad hacia este ser que tú llamas Dios, y tú dices, a mí me gusta ver a Dios así, y así yo voy a ver a Dios, y de ninguna otra manera. La pregunta es, un momento, léete la Torá y mira a ver si ese es Dios como está en la Torá. En la Torá, cuando tú lees a Dios no está jugando metas contigo, hermano. Dios te está diciendo, haz esto, y si no haces esto, pácata, porque la vida es, y Dios te dice, y si no te vas por mi camino, no te voy a dar lluvia, y no te voy a dar esto, y te voy a mandar todas las mascotas de Egipto, y o sea, lo que te quiero decir es que el Dios que tiene mucha gente en la cabeza, de ninguna forma y modo, es el Dios que tú se cristaliza a través de la lectura del Tanaj, o a través de la lectura de la... Okay. O sea, escuchando todo lo que me dijiste, haz un resumen de cómo es que la experiencia mística de cada persona, cuando es igual,
¿Cómo es que dices que no le crees? Porque dudas si en No verdad que la es bueno. experiencia mística, que la generalización que está haciendo Michelle de que Dios es, que hay millones de personas. Primero que todo hay que describir Hay hasta millones de dónde personas se limita la experiencia. Estás ¿qué es lo que dice esperando Michelle? ¿Qué es lo que dice Michelle? Que millones de de personas Dios, que perciben a Dios, que que, sienten a Dios, que como un sienten sueño. Ahorita la Mi pregunta es, pregunta, número uno, we have to separate, tenemos que destilar o filtrar de esas personas que sienten a Dios, qué es lo que sienten, porque no todo el mundo llama a Dios, no todo el mundo tiene por nombre Dios el mismo concepto detrás. Entonces, si lo que estamos nosotros refiriéndonos aquí es la experiencia mística de Dios, está muy claro que acceso a esa experiencia mística es mucho menos que universal. Esa experiencia mística es significativamente más pequeña que la totalidad de personas que creen en Dios. Lo que quiero decir es que la totalidad de personas que creen en Dios, they don't agree con Dios, they don't call Dios a la misma cosa. They have that thing that they call Dios is very different things in between. That's number one. Number two, once we say, oh, this is what we mean, this group of people, this specific group of people que are describing Dios de esta particular forma y no de otra, por ejemplo, once we get to that point, we are asking, is that group, okay, so why do we believe that group? We believe that group because of testimony. I'm not putting, la persona que es escéptico va a decirte, I'm not putting in question that you are experiencing something extraordinary. That's not what he's putting in question. What I'm putting in question, that person is going to tell you, is your interpretation. What you are interpreting from that. You are getting from that extraordinary experience, porque es extraordinario en el sentido de que it doesn't seem to come from normal day-to-day interactions. You are saying that's God. I'm saying that's one more interpretation of the sublime. Y eso es una posible interpretación, que es la persona que te dice, what you call God, as por ejemplo, Mysterium Tremendum Fascinians, that's a normal human reaction to confronting that which is vast. The vastness of something or the bigness of something creates that sense. Por ejemplo, cuando te enfrentas al océano, cuando te enfrentas al infinito o al espacio, cuando te enfrentas a... So it doesn't only happen when you, with what you call God. It happens every time you confront that which is huge beyond the conception. Entonces, esa persona te va a decir, well, I'm not convinced that that's God. I'm convinced that that's extraordinary, but I'm not convinced that what you call that God. Entonces, ahí está la diferencia. Sueño, cuando tú me describes un sueño, I can get the description quite well. Even if I were not being able to, primero que todo, es mucho más universal que anything else. Segundo, I can experience it. Now, even if I could not experience it, okay, there is, by your description, I have a very clear thing. You are describing what it is. En el caso de la experiencia mística, que es Dios, you are not describing what it is, Michelle. You are going one step further. You are interpreting your description. The description is Mysterium Tremendum Fascinians. It's the description of the emotional impact that the experience has on you. By the emotional impact, you say, therefore, God is the reason of that. And okay, that's the problem. Okay, entiendo la diferencia. Ok, pero ojo, quisiera, o sea, eso es, o sea, también hay, o sea, también puedes, habla tú, Michelle, después yo pienso si lo digo o no. Entiendo la diferencia en este caso hipotético entre sueño y lo que llamaríamos Dios. Pero volviendo a mi pregunta inicial, para concretar una idea. Esta persona que alega no soñar, que prueba que le demuestres que tú sueñas. La prueba es el testimonio de muchos. Entonces, ¿esta no persona es empírico. ¿Esta persona que sueña? Que no sueña. No sueña. No sueña. La persona no sueña. Te pide que le demuestres. Te dice, bueno, yo sueño tal y tal. Puedes preguntarle a Elías, él también sueña. Esto es una prueba de que existen los sueños. Esta persona puede decir, bueno, ese es
otra vez no estoy rechazando la idea que yo sueño, pero en la idea, esto no es un testimonio, no es una prueba empírica, No, ¿correcto? no es. Ahora, hasta ahora Entonces, mismo no, porque no tenemos acceso empírico a los procesos, a la experiencia subjetiva del sueño, correcto. No es empírico. entonces sigue siendo algo que pasó, existió, algo es real y uno no puede demostrar empíricamente. Aún así, como dice Elías, bueno, no hay razones para dudar de lo que la gente te dice. Y yo estoy de acuerdo, pero sigue siendo capaz un buen argumento o es coherente, pero sigue sin ser empírico. Entonces, esto es lo que estoy tratando de, no sé si comprobar, pero que no todo se puede comprobar empíricamente. Ese es Eso es mi... correcto. Eso es correcto. Hasta ahora mismo muchas de las cosas que nosotros asumimos y Ya, ya, ya. conversamos al respecto como reales, y si lo que tú quieres probar es que, si lo que tú le quieres decir a la persona es, look, no nada más las cosas que son científicamente probables, tú crees en ellas, then yes, that's a perfect position. Meaning, that's a position that, yes, that's not a thing that you have empirical access or in the sense of scientific access, or measuring the internal constitution of the subjective experience of the dream. You do not have, and still you believe it. You believe it. And most people in their own mind, they believe it. And so that proves that you do not only believe scientific things. That definitely proves that. Eso sí es Okay. correcto. ¿Estás de That acuerdo en proves ese that you, statement, Elías? Que si no estás de acuerdo, me ayuda. Sí, sí, sí. No, sí estoy de acuerdo, sí Okay. estoy de acuerdo. Okay. Sí, sí. so that's 100%. Ahorita, de ahí a la próxima parte que tú querías hacer, No, que claro, te querías generar una prueba positiva a no, Dios no, por yo analogía. la verdad es que no traté de hacer eso, ¿sabes? Oh, ok. Mi punto, no, para nada. De hecho, ninguno de mis argumentos o ni siquiera mencioné el sueño, pero sí quería evaluar la idea de que aquí tenemos un caso, lo que acabamos de decir, de que la gente cree en algo o sabe que existe algo que no puede ser demostrado empíricamente. De Uh-huh. ahí a que lo va a llevar que Dios es así, para nada, no es mi... Correcto, es perfectamente correcto. Eso es correcto. Uh-huh. Es correcto.